oficina y que tenemos pot-it, lápices, copiadoras y todo lo demás que hay en una oficina. Sin salir de su asombro, el chofer comenzó a explicar algunos aspectos de su país mientras conducía al aeropuerto. Narró la historia de India condensada en unos cuantos minutos y también explicó que en su país había cientos de idiomas y dialectos con acentos distintos cada 50 kilómetros, pero que sin importar si estabas en alguna de las provincias o un Pejuá, había dos palabras que todos entendían. Ahora era mi empleado el que sentía curiosidad. ¿Cuáles son?, preguntó. El chofer soltó el volante del auto para gesticular y dijo con gran alegría: estás despedido. Mi empleado rió de buena gana y le preguntó amablemente si sabía dónde estaba el aeropuerto. Él respondió que trataría de encontrarlo y por fortuna lo hizo sin problemas. Era un hombre con un gran sentido de la orientación y talento para contar cosas de su país. ¿Tenemos idea de hacia dónde se dirige India? ¿Sabemos algo de este país? He aquí unos datos para comenzar. India es la civilización con la historia ininterrumpida más antigua del mundo. En los últimos 10.000 años no ha invadido a ningún país. Es la mayor democracia del mundo. Es uno de los pocos países que logró su independencia sin violencia. El arte de la navegación tuvo su origen en el río Chin hace 6.000 años. Tal vez de ahí provenía aquel joven chofer. El sánscrito es el padre de todas las lenguas europeas. India fue el país más rico de la tierra hasta el siglo XVII, cuando fue invadida por Gran Bretaña. El ajedrez se inventó en India. India inventó el sistema numérico. Albert Einstein dijo: debemos mucho a los hindúes. Nos enseñaron a contar, sin lo cual no hubiera sido posible ningún descubrimiento científico de importancia. El álgebra, la trigonometría y el cálculo. Ay, me perdí. Ya va. Gracias. Se originaron en India. El matemático Buddha fue el primero que calculó el valor del PIP y explicó el concepto de lo que conocemos como teorema de Pitágoras. Lo descubrió en el siglo VI, mucho antes que los matemáticos europeos. India es el mayor país angloparlante del mundo. Sin duda, India es un país que vale la pena conocer e investigar. 38% de los médicos estadounidenses son de ascendencia hindú, así como 12% de los científicos. Son el grupo étnico más rico en Estados Unidos y en el mundo. La educación tiene gran importancia y muchos hindúes dirigen grandes corporaciones estadounidenses y transnacionales. India ha logrado convertirse de nuevo en una importante fuerza económica y merece nuestra atención, no por su interés turístico o histórico. Es importante para nuestro futuro y como ciudadanos conscientes de lo que ocurre en el planeta, debemos dedicar un tiempo a conocer este fascinante y dinámico país. El mundo tiene un probable competidor en China e India, lo que es bueno. Siempre he pensado que la competencia termina definitiva y rápidamente con la autocomplacencia. Mark Twain dijo: no vayas por ahí diciendo que el mundo te debe el sustento. El mundo no te debe nada. Él estuvo aquí antes que tú. Esto puede aplicarse a muchas situaciones. Reflexionemos al respecto. ¿Cómo puedes aprovechar esta información? Los ricos reconocerán las oportunidades mientras los pobres ocultarán la cabeza y harán como que no ocurre nada. ¿Eres capaz de identificar las oportunidades que pueden surgir de los cambios económicos?
Capítulo cuarto. ¿Cómo volverte rico? La opinión de Robert. Resuelve problemas. Todos tenemos problemas económicos. Si quieres ser rico, resuelve problemas. Identificar un problema da la oportunidad de idear una solución. Cada generación debe enfrentar sus propios problemas financieros. Para la generación de mis padres, los retos fueron la depresión y la guerra mundial. Su solución en esos problemas fue asistir a la escuela, obtener un empleo seguro con prestaciones, retirarse a los 65 años y jugar golf el resto de su vida. Muchos miembros de la generación de la Segunda Guerra Mundial contaban con planes de retiro de prestaciones definidas, ahorros, seguridad social y Medicaid. Para muchas personas de la generación de mis padres, una buena educación y un buen empleo eran necesarios para sobrevivir financieramente. La generación Baby Boom, la mía, enfrenta problemas financieros distintos. En nuestros días, una buena educación universitaria y un buen empleo no bastan. Para empeorar las cosas, los empleos se importan del extranjero. Cada vez menos compañías ofrecen planes de retiro de prestaciones definidas, pues son tan caros que los modifican o descontinúan para ahorrar. Las compañías no quieren pagar a sus empleados de por vida. En 1974, debido a los cambios en los mercados mundiales, muchas compañías dejaron de brindar planes de prestaciones definidas, PD, para ofrecer planes de contribuciones definidas, CD, más tarde conocidos como 401K, IRA y planes KEOCH. El problema de mi generación es que mientras los PD son auténticos sistemas de pensiones, los CD no lo son. Estos son planes de ahorro. De hecho, el 401K jamás se pensó como un plan de pensiones. En otros países existe el mismo problema, solo que los planes tienen nombres diferentes. Expresado de manera sencilla, un plan de prestaciones definidas te protege de por vida, mientras que uno de contribuciones definidas te cubre solo mientras tengas dinero en la cuenta. En otras palabras, un plan PD en teoría no puede quedarse sin dinero, mientras que un plan CD sí. Esta puede ser la razón por la que USA Today averigua que el mayor tenor en Estados Unidos es quedarse sin dinero durante el retiro. Y ya sabemos que 80% de la generación Baby Boom no tiene suficiente riqueza de la que puede disponer. Las generaciones posteriores a la Baby Boom, llamada generación X y generación Y, deberán enfrentar problemas financieros distintos. Si la generación Baby Boom no hace un buen trabajo arreglando el entuerto creado por sus padres, las generaciones X y Y enfrentarán un problema aún mayor. No solo deberán superar sus propios problemas financieros y la deuda pública, la mayor en la historia del mundo, también heredarán los problemas de sus padres e incluso quizás los de sus abuelos, pues la expectativa de vida es mayor. Al vivir más, esperamos trabajar más años y retirarnos más tarde, pero ¿qué ocurrirá si vivimos más y no podemos seguir trabajando? La magnitud de este problema alrededor de $1 billón resulta desalentadora. Relegarlo a la siguiente generación solo lo simplifica y complica. Mientras mayores y más complejos se vuelven los problemas, mayor IQ financiero se requiere para solucionarlos. Necesitaremos toda la inteligencia que podamos reunir para resolverlo. Para repetir el capítulo de la revista Time del 31 de octubre del 2005, la gran estafa de la jubilación. A millones de estadounidenses que esperan jubilación subsidiada les espera una desagradable sorpresa.
Como las corporaciones saquean el bolsillo de los contribuyentes con la ayuda del Congreso, la falta de educación financiera en nuestras escuelas permite que personas sin escrúpulos, incluso funcionarios electos en ambos partidos, roben legalmente a los incautos. Así el problema se agrava. Háblame de ello. Ojalá nos equivoquemos, pero Donald y yo creemos sinceramente que Estados Unidos tiene problemas financieros y si este país está en dificultades, el resto del mundo también lo estará. Uno de los mayores problemas actuales es la alza del precio del petróleo. El petróleo es la sangre de la economía mundial. Si su precio aumenta demasiado y no encontramos una mejor alternativa energética, la economía mundial empezará a sucumbir. Como me dijo Donald, si un galón de gasolina cuesta $5, a ti y a mí no nos afecta. Pero para quienes ganan $10 por hora, gastar esos $5 significa no comprar alimento para sus familias. Y agregó, el petróleo influye en todos los aspectos de nuestra economía y el problema es que se nos está acabando. Los precios seguirán subiendo y tú y yo estaremos bien, pero millones de personas se verán afectadas. Si el precio del petróleo alcanza los $100 por barril, como creo que ocurrirá en el futuro cercano, la economía padecerá. Pero tú no tienes que padecer también. Puedes enfrentar el problema ahora y ser parte de la solución. Cuando hablo sobre los desafíos financieros que nos esperan, obtengo todo tipo de respuestas. Una de las más frecuentes es, no quiero saber de eso. Otra, debemos pensar positivamente. Toda esa negatividad es mala o Dios proveerá. Estas son réplicas de personas con bajo IQ financiero. En vez de abordar los problemas de frente y preguntar, ¿cómo puedo beneficiarme de esta situación? Prefieren ocultar la cabeza en la arena. Es por eso que millones, tal vez miles de millones de personas padecerán en los próximos años. En vez de considerar al problema una oportunidad, se ponen una venda sobre los ojos. Riqueza igual a energía. Poco después de la crisis petrolera de 1973 y 1974, mi padre, mi rico, me enseñó que el petróleo y la riqueza están relacionados directamente. A menudo decía, riqueza es igual a energía. Yo me interesé en el petróleo desde que trabajé como aprendiz en los buques petroleros de Standard Oil en 1966. La explicación de mi padre rico era sencilla. Cuando el precio de la energía baja, nuestra riqueza sube. La ecuación se ve así. Riqueza, flecha para abajo, es igual a energía, flecha hacia arriba. Para la mayoría de las personas, cuando el precio de la energía sube, la riqueza baja. Riqueza para arriba igual a energía para abajo. En 1974, año en que inicié mi carrera en los negocios como vendedor de Xerox, comprobé que la teoría de mi padre rico era correcta. La gente no rentaba copiadoras Xerox, incluso cancelaba sus contratos de arrendamiento. Mi primer venta me sorprendió de rodillas frente al cliente. No vendía, suplicaba. Suplicaba a los clientes no cancelar su contrato de arrendamiento. Recuerdo que uno me dijo, ¿para qué quiero la copiadora? Mi negocio está arruinado. Este es solo un pequeño ejemplo de lo que ocurre cuando el precio de la energía aumenta. En vez de ganar dinero durante mis primeros años en Xerox, me endeudé con la empresa. Esto ocurrió porque cada vez que un cliente cancelaba una máquina, la comisión que se le daba al vendedor que le había vendido se le cobraba al que la había perdido. Durante esos años no vendí, sufrí hambre y más de una vez estuvo a punto de ser despedido.
Los tiempos difíciles pueden enriquecerte. Lo positivo fue que el reto de una economía en recesión hizo para mí un mejor vendedor. Aunque no gané mucho dinero, mi formación en ventas sigue redituando aún ahora. Mis negocios son exitosos porque sé vender y porque entiendo la importancia de las ventas y la mercadotecnia. En tiempos de dificultad económica, esto es una ventaja. Como repetimos frecuentemente Donald y yo, si te dedicas a los negocios necesitas aprender a vender. Aumentando mi IQ financiero. Como había escasez de petróleo, mi padre rico me sugirió aprender más sobre la industria petrolera. Estuve en Stanford Hall de 1966 a 1969 como aprendiz y como tercer oficial en los buques. Debido a que el tema me interesaba, no me costó trabajo aprender. Cuando empecé a ganar dinero en Xerox como vendedor y para aprender más sobre el petróleo, tomé un trabajo de medio tiempo en una compañía petrolera localizada en las afueras de Oklahoma, la cual vendía refugios fiscales en el ámbito del petróleo y la gasolina. En aquellos días una persona podía invertir $100,000 y cuadruplicar esa cantidad en incentivos fiscales. En este ejemplo, una inversión de $100,000 valía 400,000 en deducciones. Así, el inversionista ganaba más dinero de la producción de petróleo y pagaba mucho menos de impuestos. Por eso, los ricos eran cada vez más ricos. Aprendí algunas lecciones importantes al vender refugios fiscales durante esa época de precios elevados del petróleo. La lección número 1 era que no todos los negocios padecían por la crisis petrolera. Descubrí que muchas personas se enriquecían cada vez más, mientras otras eran cada vez más pobres. Con ese hallazgo, mi IQ financiero aumentó y completé un mundo nuevo. Luego de mi experiencia vendiendo copiadoras Xerox a las empresas y refugios fiscales a los ricos en mi tiempo libre, decidí que quería ser rico. La lección. Observa la siguiente ecuación. Riqueza para abajo es igual a energía para arriba. La triste realidad es que cuando los precios de la energía aumentan, la riqueza del país baja, excepto para quienes tienen un IQ financiero tal que pueden invertir de manera inteligente. No obstante, si eres rico, tu ecuación puede verse así: riqueza hacia arriba igual energía hacia abajo. La decisión es tuya. Puedes elegir cuál de las dos ecuaciones quieres. Yo me asocié con compañías petroleras porque quise estar del lado de los ricos y hoy sigo invirtiendo en ellas como lo hice en los años 78. Los incentivos fiscales, aunque no son tan buenos como en el pasado, siguen siendo tentadores. Actualmente, si realizo una inversión de $100,000, no recibo el cuádruple en deducciones, pero sí un 70% más otro 15% del factor de agotamiento. Es decir, $70,000 en deducciones más 15% por cada dólar de ingreso. Gano más y pago menos en impuestos. Intenta obtener esto con ahorros, acciones, bonos o fondos de inversión. Inteligencia financiera es saber ganar dinero y pagar menos en impuestos. Lo decisivo para mí fue hallar una compañía petrolera honesta. Como dijo mi padre rico hace años, un petróleo es un mentiroso sentado junto a un agujero en el piso. También puede sustituirse el petrolero con minero. Aunque actualmente gano mucho dinero de mis libros y juegos de mesa, la mayor parte de mi riqueza proviene de una mina de oro en China, una de plata en Sudamérica y de mis compañías de bienes raíces y asociaciones petroleras en Estados Unidos.
Cada vez que un reportero me pregunta, ¿no es cierto que la mejor manera de hacerse rico es escribir un libro sobre cómo hacerse rico? Yo me río y simplemente respondo, si cree que escribir un bestseller internacional y desarrollar un juego de mesa educativo es sencillo, ¿por qué no lo hace usted? En mi opinión, es mucho más fácil encontrar petróleo y oro que escribir un bestseller. Donald Trump y yo escribimos por qué nos preocupan los tiempos de turbulencia financiera que enfrentarán los estadounidenses y otros pueblos del mundo. Ojalá estemos equivocados, pero pensamos que millones de personas padecerán económicamente por las tormentas financieras que se avecinan. Nuestro mensaje es, con la educación y la preparación adecuada, tú puedes aumentar tu IQ financiero y remontar las fuertes olas para que tu riqueza crezca y no disminuya. La opinión de Donna. La educación sustituye al miedo. El mensaje de Robert y mío es, con la educación y la planificación financiera adecuadas, podrás sortear las turbulencias del mundo financiero actual y adquirir riqueza si encuentra maneras de resolver los problemas. Recuerdo un ejemplo muy sencillo de solución de problemas. Cuando Robert vino hace poco para hablar del libro, coloqué una silla roja en el centro de mi oficina. Le pregunté si le gustaba y cuánto creía que me había costado. Se quedó mirando aquella silla tapizada y elegante de comedor y finalmente dijo, no tengo idea. Yo estaba encantado. Mike, el gerente de mi campo de golf en California, llamó y me dijo que necesitaba 150 sillas para el restaurante y que la habían cotizado en $1,500 cada una. Eso me pareció muy caro, por lo que en vez de simplemente autorizar, realicé algunas llamadas. Me costó $90, dije muy orgulloso. Es una silla fabulosa, es la mejor. Mira, siéntate. Es una mejor silla que la de 1,500. ¿Sabes cuánto ahorré solo por hacer unas cuantas llamadas? Es cuestión de liderazgo y de capacidad para resolver problemas. Si mis empleados piensan que derrocho el dinero, ellos lo derrocharán. No es solo por proteger el capital, es para poner el ejemplo. A mí no me da miedo gastar. Me gusta comprar lo mejor, pero no me gusta desperdiciar el dinero. Muchas personas tienen dificultades financieras porque piensan barato y compran barato. Puedes enriquecerte siendo barato, pero ¿quién quiere ser un rico barato? Nunca he sido barato, ni siquiera cuando tuve dificultades financieras, cuando mi compañía tenía problemas. Seguí pagando bien a mis empleados. Por eso, por eso puedo comprar la mejor silla al mejor precio. No me gusta que me timen, mucho menos cuando puedo obtener lo mejor por menos. Y espero lo mismo de mi personal. Algo que debemos tener presente es que un pequeño esfuerzo es el mejor sustituto de las excusas. Si todos nos esforzamos por entender lo que ocurre a nuestro alrededor, si realizamos ese salto cuántico y utilizamos esa parte más elevada y no autocomplaciente de nuestra inteligencia, podríamos obtener algunas ideas brillantes. La resolución de problemas es el aspecto más elevado de la educación. Así como el entendimiento puede sustituir al odio, la educación puede sustituir al miedo. Tal vez la ignorancia sea más fácil, pero a menudo es resultado del miedo. Como dijo Robert Frost, nada me da más temor que las personas temerosas. Reduce tu miedo e impulsa tu valentía. Me gustan los diagramas de Robert y cuando observo sus flechas de riqueza y energía, pienso en cómo nuestra energía individual puede generar riqueza.
La persistencia es una gran fuente de energía en sí misma. Si eres persistente y tienes la orientación adecuada, es probable que alcances el éxito. Siempre me ha gustado la declaración de Alexander Graham Bell. Concentra todos tus pensamientos en el trabajo que estás realizando. Los rayos del sol no queman hasta que se les concentra. Si puedes controlar tu energía, tienes buenas posibilidades de generar y controlar tu propia riqueza. Tus dos flechas estarán apuntando en la dirección correcta. He aprendido que en ocasiones lo esencial puede pasar inadvertido. Aquí es donde entra el discernimiento. Los líderes son personas que han sustituido el miedo con discernimiento, con lo cual pueden predecir lo inevitable. Su educación les da elementos para reemplazar eficazmente el miedo e incrementar sus posibilidades de éxito. La solución de problemas resulta mucho más sencilla si los consideras desafíos. Tal vez los veas de esa manera, pues los problemas son parte de la vida. Una actitud positiva frente a los problemas te dará inevitablemente más energía. Digo inevitablemente porque lo he comprobado por experiencia propia. La confianza constituye un gran pasado hacia la valentía y el miedo se evapora ante ella. Robert dijo que los problemas pueden causar oportunidades. Bien dicho, estoy de acuerdo. Si ves tus problemas desde esa perspectiva, puedes estar seguro de que te encuentras en camino de resolverlos. Yo he tenido problemas graves, incluyendo deudas de miles de millones de dólares, pero nunca estuve en bancarrota y ahora tengo más éxito que nunca. Así es como hablo por experiencia propia. La Torre Trump ha estado en el mapa como destino turístico durante tanto tiempo que con frecuencia se olvida que no apareció de un día para otro en el cielo de Manhattan. Hubo muchos obstáculos para superar cuando decidí que quería el emplazamiento Tiffany para mi nuevo edificio. Tuve que resolver muchos problemas. En primer lugar, quise comprar la tienda y el edificio de Dudley Teller, pero ellos creyeron que estaba loco. No me di por vencido y pasaron 3 años antes de lograr algo con ellos. Luego quise comprar los derechos aéreos de Tiffany, lo que me permitiría construir un edificio mucho más alto. Cuando los obtuve, necesité un pequeño terreno que resultaba crítico entre la legislación zonal, exigía un mínimo de 9 metros detrás de cualquier edificio. Eso requirió más investigación y negociación. Además, yo y mi arquitecto, Der Scott, consideramos más de 40 diseños. Identificamos los mejores elementos de cada uno y los incorporamos al diseño final. Luego tuvimos que esperar la aprobación de la ciudad y algunas licencias especiales. Esta es solo parte de la historia de la Torre Trump. Ninguno de esos pasos fue sencillo, pero consideré a cada uno un reto y disfruté afinar los detalles. Si no los hubiera abordado así, finalmente me habría desanimado, pero ahora tengo un edificio hermoso y célebre en todo el mundo. ¿Valió la pena? Sí, y es un gran ejemplo sobre cómo resolver problemas. Otra historia interesante acerca de la Torre Trump es la de su nombre. Yo iba a llamarla Torre Tiffany debido a su emplazamiento, pero un amigo me preguntó, ¿por qué usar otro nombre famoso para nombrar a un edificio que yo había imaginado y construido? Y su pregunta me impactó. Así pues, se convirtió en la Torre Trump. Robert y yo sabemos que los problemas pueden ser complejos y que en ocasiones parecen interminables, pero queremos exhortarte a considerar los desafíos que te darán la oportunidad de alcanzar un gran logro. Recuerda, nada es fácil, pero ¿quién quiere nada? Tu inteligencia financiera está mucho más allá de ello.
He aprendido que en ocasiones lo esencial puede pasar inadvertido. Así es donde está el discernimiento. Donald Trump. Capítulo 5. ¿Por qué queremos que sea rico? La opinión de Robert. Cuando Charles Wilson, entonces presidente de General Motors, fue nombrado secretario de la Defensa en 1953, le preguntaron si tomaría decisiones que afectaran negativamente a GM. Él respondió que era posible, pero que no podía imaginar una situación en la que eso ocurriera, pues durante años pensé que lo que era bueno para el país era bueno para General Motors y viceversa. Desde entonces me he citado a la Desde entonces se ha citado al antiguo presidente de General Motors diciendo, lo que es bueno para General Motors es bueno para Estados Unidos. Aunque su mensaje era indudablemente más complejo, lo que él quiso decir es que ambos gigantes, GM y Estados Unidos, estaban entrelazados. Esto sigue siendo así en nuestros días, aunque en distinta forma. General Motors está en problemas igual que Estados Unidos. Los problemas de GM se deben a que sus autos no son tan buenos como deberían, a que la compañía ha tenido problemas de gestión desde hace años y a que como Estados Unidos ha vivido de sus éxitos del pasado, posponiendo sus problemas en lugar de resolverlos. Un ejemplo de cuán desafortunada ha sido la gestión de General Motors se menciona en Buffettology según Murray Buffett. El mismo fenómeno puede encontrarse en los registros de contabilidad de General Motors. Entre principios de 1985 y finales de 1994, sus ingresos fueron de aproximadamente $17.92 por acción y sus egresos por dividendos de aproximadamente $20.62 por acción. Durante el mismo periodo, la compañía gastó aproximadamente $102.34 en mejoras de capital. La pregunta que debe cruzar sus mentes es si las ganancias de General Motors durante este periodo sumaron un total de $17.92 y sus ingresos por dividendos $20.62, ¿de dónde salen los $2.68 restantes en egresos por dividendo y los $102.34 para mejora de capital? Este pequeño ejemplo sobre General Motors no toma en cuenta su deducción de participación en el mercado, el número de empleados que no están trabajando pero reciben sueldo, ni unos planes de pensiones y de atención médica con fondos insuficientes. En otras palabras, al igual que Estados Unidos, el mayor fabricante de autos del mundo está al borde de la bancarrota. Lo que es bueno para General Motors es bueno para Estados Unidos, pero ¿podemos pagar el precio? No hace falta una maestría en administración de empresas para entender las cifras de General Motors. Con sexto de primaria bastará. Pregúntate lo siguiente. ¿Cómo puede una compañía que gana $17.92 por acción pagar dividendos de $20.62 y seguir activa? Cualquier niño te diría que si solo tienes $17.92, no te alcanza para pagar $20.62. La siguiente pregunta es, ¿cómo puede una compañía gastar $102.34 por acción cuando solo gana $17.92? Una vez más, cualquier niño de 12 años te diría que gastar $102.34 cuando solo tiene $17.92 es administrar mal el dinero. Simplemente no tiene sentido. Pero aunque no tiene sentido, millones de personas invierten en GM,
Apuestan su jubilación al futuro de GM y hacen caso a corredores de bolsa y asesores financieros que les sugieren invertir en compañías de primer nivel como General Motors. ¿Cómo puede ser tan ingenuos? Mi respuesta, falta de educación financiera. Warren Buffett tenía otra respuesta a esa pregunta, una cita. Me, me ha beneficiado que a decenas de miles de estudiantes que salen de las escuelas de negocios se les haya enseñado que pensar no sirve de nada. Esta cita explica por qué una compañía como General Motors, para la cual trabajan miles de personas inteligentes, puede tomar decisiones financieras tan absurdas. El señor Buffett también dijo, si me requieren cálculos, perdón, si se requirieran, perdón, si requirieran cálculos, yo tendría que volver a repartir periódicos. Nunca he tenido necesidad de usar el álgebra. Creo que lo que quiere decir es que hacerse rico es cuestión de sentido común y que basta con matemáticas elementales. Aquí surge una pregunta obvia. ¿Por qué personas instruidas son persuadidas de invertir en una compañía que utiliza una matemática difusa en vez de matemática lógica? Otra cita del señor Buffett resulta oportuna. Wall Street es el único lugar al que las personas acuden en Rolls Royce buscando el consejo de personas que viajan en metro. Oportunidad. Hace poco, Warren Buffett volvió a hacer noticia, luego de ver una entrevista con Reese Warner acerca de GM y para mostrar su apoyo envió a su hija a comprarle un Cadillac nuevo. Esto generó algunas preguntas y numerosas especulaciones. Los bloggers estuvieron muy activos con comentarios como los siguientes. La compra del Cadillac significa que Warren Buffett cambió de opinión a propósito de GM. Debe ser momento de comprar acciones de GM. Con las acciones de GM tan bajas, él simplemente está buscando un Cadillac a buen precio. Aunque GM está en problemas, Warren Buffett es partidario de comprar lo hecho en Estados Unidos. Warren Buffett ha estado haciendo comentarios sobre la precaria situación financiera de GM y está al pendiente de ver cómo bajan sus acciones para comprarla a un precio conveniente. ¿Cuál crees que sea cierto? Posiblemente todas, posiblemente ninguno. Quizás lo mejor es que hagas tu propio análisis de la situación financiera de GM sin importarte por qué Warren Buffett compró un Cadillac. Los ricos son cada vez más ricos. Donald Trump y yo estamos muy preocupados por el futuro de este país. Sabemos que algo está mal, así como sucede en GM, aparte de los autos. Tenemos que este país y su riqueza hayan sido extremadamente mal administrados, tal como GM está mal administrado. Aunque la especulación beneficia a los ricos, haciéndolos más ricos, las clases medias y bajas pagan el precio. Si has visitado recientemente Detroit, sabrás que el lugar parece una funeraria. Las ciudades y los negocios están muriendo. Al morir los negocios, los precios de los bienes raíces caen y las familias padecen en muchos aspectos, no solo en el financiero. Lo que es bueno para GM es bueno para Estados Unidos. En Detroit, ¿es Detroit un ejemplo del futuro de este país? Más acerca de la mentalidad de merecimiento. Donald y yo coincidimos en que Estados Unidos se ha vuelto autocomplaciente
Esto no significa que sus habitantes no trabajen duro. Lo que queremos decir es que las personas esperan que el gobierno resuelva sus problemas, que se haga cargo de su futuro. Nuestro país tiene demasiada confianza en políticos y burócratas. El gobierno no puede resolver muchos de nuestros problemas actuales, sencillamente porque resolverlos está más allá de la capacidad de cualquier gobierno. Esta es una realidad global. La población ha desarrollado la mentalidad de merecimiento y espera alguna especie de subsidio gubernamental. Esto incluye a los ricos. Muchas empresas grandes reciben subsidio del gobierno. Muchas granjas y ranchos no sobreviven sin un subsidio del gobierno. En lo que se refiere a prestaciones para el retiro, el presidente del país y miembros de las cámaras de diputados y senadores esperan dinero del gobierno. Así pues, cuando hablo de la mentalidad de merecimiento, no solo me refiero a los pobres. De hecho, la mayor parte del dinero del gobierno va a los ricos y no a los pobres. Hace poco, el senador Randall Cunningham, ex piloto de la Marina de Estados Unidos, piloto de combate AS en Vietnam e instructor de la Escuela de Armas para Combate de la Marina estadounidense, fue hallado culpable y condenado a prisión por aceptar sobornos. Aunque él se declaró culpable y fue condenado, seguirá recibiendo del Congreso sus cheques por jubilación, además de los que recibe por el mismo concepto de la Marina. Así, incluso un criminal sigue siendo merecedor del subsidio gubernamental. Nuestros sistemas de seguridad social y Medicaid están en problemas, pero millones de personas siguen contando con ese derecho. Cuando el presidente Bush intentó reformar la seguridad social mediante su privatización, la enérgica reacción negativa que obtuvo le mostró que este país ama inmensamente sus cheques de subsidio. La tormenta perfecta. Dejemos por ahí. Sí, Listo. perfecto, gracias. Para iniciar acá en la tormenta perfecta, en la página 41. Ok, Sandra, muchas gracias. Gracias por la lectura. Bueno, saludos a las 21 personas hoy acá conectadas. Un tema bien interesante. Me llamó la atención lo que hablan de aprender a vender, de qué debe ser un vendedor. Si decidiste emprender, pues obviamente debes aprender a vender. Eh, Esto aplica para cualquier profesión, cualquier emprendimiento. Sabemos que todo en la vida tiene que ver con ventas, ¿sí? Que cualquier profesional debe aprender a venderse y desarrollar estabilidad para tener éxito en sus emprendimientos. Voy a leer acá el chat. Si alguien quiere participar, levanta la mano. De Noemí tenemos muy buenos días, excelente fin de semana, bendiciones a todos. Muy buen día para ti, Noemí, también. Acá está la parte del libro. Si te dedicas a los negocios, necesitas aprender a vender. Fundamental. ¿Sí? Las ventas hacen parte de absolutamente todos los negocios. La opinión de Donald, la educación sustituye al miedo. El mensaje de Robert y mío es, con la educación y la planificación financiera adecuadas podrás sortear turbulencias de actual y adquirir riquezas si encuentras maneras de resolver los problemas. Educación financiera.
acá voy a algo que yo fui muy consciente al momento de iniciar en este mundo y fue precisamente eso, pensar en ese futuro, cómo iba a ser mi futuro si yo iba a estar viviendo de una pensión, porque lo hemos dicho mucho, nosotros, o sea, nuestro futuro financiero va a ser exactamente igual al de las personas que nos rodean en nuestro círculo financiero, valga la redundancia, ¿cierto? O sea, si yo estoy si yo estaba en un almacén de repuestos, ¿verdad? Entonces, ¿qué esperaba para mí en el futuro? Pues lo que estaban viviendo las personas que tenían más edad que yo. Y yo miraba en mi entorno y yo no los veía viviendo muy bien. O sea, yo veía que muchos se habían pensionado y de pronto tenían que seguir trabajando, pero obviamente las oportunidades que les daban ya no eran mismas, ¿cierto? Porque pues el tiempo pasa, las energías se merman, la capacidad disminuye, todo esto sucede. Entonces, una de las razones yo le apunté a redes de mercadeo con mucha fuerza fue para asegurar ese retiro, como ese momento en el que ya mi fuerza no me dé para trabajar, que ya por la edad una empresa no lo contratará a uno. Cosas como estas fueron las que me llevaron a pensar en construir un negocio de redes de mercadeo, asegurar una pensión, pero no la del gobierno, no, asegurar en este de negocio. Y a eso le apunté, a eso le apunté. Eh, Me doy cuenta acá en este libro que Donald Trump y Robert Kiyosaki ya lo advertían, ya lo advertían, ellos ya sabían lo que se venía con el tema de las pensiones. Ellos lo hablan ahí de Estados Unidos, pero eso es una realidad a nivel mundial. Y ahora en Colombia estamos viviendo un tema bien complejo con todo esto, el tema de las pensiones y también lo de la salud. La salud en nuestro país, la salud pública está bastante golpeada. Hay medicamentos que ya no están otorgando. Me doy cuenta porque soy quien voy y reclamo los medicamentos de mi mamá. Entonces le dejan a uno pendientes, cosas así. Entonces, es eso, familia. Nosotros tenemos una oportunidad muy grande de tener ese control financiero y debemos analizar todos esos aspectos, la salud, la alimentación, la educación de nuestros hijos si los tenemos, el cuidado de nuestros padres si los tenemos, todo ese tipo de circunstancias hacen que nosotros como nos rodeemos de un porqué más gigantesco y por qué sacar provecho de Hinome, ¿verdad? O sea, tenemos una oportunidad, como lo decía yo en el live, hay personas común y corriente como nosotros que acá han tenido un resultado extraordinario. Yo me imagino que un ingreso como Imperial, pues soluciona bastantes situaciones en el día a día. Entonces podemos apuntarle, cada uno de nosotros podemos apuntarle a esa meta, a crecer, a llegar al diamante. En el diamante las cosas empiezan a ir mejor y seguir haciendo las mismas actividades que te llevan a diamante. Pues si sigues, si no entras en una zona de confort, que fue lo que a mí me sucedió en algún momento, si no entras en una zona de confort y sigues haciendo lo que hay que hacer y sigues conectado a un sistema y sigues compartiendo la oportunidad, sigues promoviendo producto y te sigues educando, pues obviamente el crecimiento va a ser mayor. Entonces, como la reflexión que quiero dejarles hoy sobre esta parte de la lectura. Ellos insisten mucho, Donald Trump y Robert Kiyosaki, en esa de los baby boomers, si años 60, estoy mal, que ellos dicen que son los próximos pensionarse y que qué legado van a dejar a sus hijos. Pues tenemos una oportunidad muy grande en nuestras manos, aprovecharla. Simple es
enfocarnos en hacer AGRs, enfocarnos en estar conociendo a personas, ampliando lista de personas, identificando los porqués para presentarle el negocio, luego conectarlos a un sistema y concretar negocios con las personas, concretar su ingreso a la compañía y ayudarlos también, ayudarlos en ese principio, a que tengan un resultado, eh, que simplemente eso lo da, es que se conecten al sistema. Se insiste mucho en esto, pero es lo que da resultado, estar conectado a un sistema. Bueno, familia, no sé si alguien más quiera compartirnos algo de la lectura del día de hoy. Hoy es viernes, nuestro último día de lectura de esta semana. Ya nos veremos mañana en el encuentro de liderazgo. ¿Alguien que quiera compartir algo? Si no, nos vamos a la foto. Por acá creo que... ¿Quién? Sandrita, te escuchamos. Es que estaba buscando y por eso me demoré un poquito, pero voy rápido para no pasarnos de las 8. El poder como aclarar el término de los baby boomers, porque como que hemos estado pensando dónde están, cuáles son las fechas, como un poquito más esa parte. Entonces estaba buscándole y preguntándole aquí al señor Google, donde dice, en la actualidad los baby boomers tienen entre 60 y 80 años y están en su edad de retiro. Su gran número genera dificultades en los sistemas de jubilación y atención médica en muchos países. Ok. Entonces, como para aclarar un poquito ese punto más exacto, porque estábamos, ok, después la Z, perdón, la X, la Y, la Z, que del cual tenemos muy buenos productos, entonces como para aclarar ese concepto. Gracias. Gracias, Sandra. Gracias, Sandra. Sí, son las personas nacidas entre los años 50, 60, ¿verdad? Y 70, los baby boomers. Los que llaman los baby boomers, las personas ya próximas a pensionarse. Lo dicen ahí. Exactamente, son de 1946 y 1964. Yo estoy en ese grupo. 46 y el 64. Ah, no alcancé. Ve. Pues yo. Diciendo que era baby, pero no, pero por lo baby, por lo tierno. No alcancé, no alcancé. Bueno, familia. Ay, un feliz viernes para todos, feliz fin de semana. Nos vemos mañana en el encuentro de liderazgo, Dios mediante. Le doy gracias a Dios por la salud de Carmencita. Carmencita, qué rico tenerte acá con tu energía, con toda tu gracia, con todo lo que alegras este club. Listo. Un abrazo para todos. Abran sus micrófonos, pueden despedirse. Vamos a tomar la foto. Prendan sus cámaras rápidamente. Vamos a tomar nuestra foto. Chicos. A la cuenta de tres, voy a poner la risita porque no alcancé el baby boomer. Dios los bendiga. Feliz fin de semana para todos. Chao, Gracias. chao. Para todos, bendiciones Para todos. Un abrazo. Deseos, gracias a todos los líderes, Dios les bendiga. Gracias, Sandrita. Gracias. Excelente día. A los papás, un muy feliz Día del Padre, que Dios los bendiga y los colme de bendiciones. Sí, Gracias. bendecido día. Feliz Día del Padre. Gracias, Anita. Gracias. Gracias. Papitos bellos para todos. Dios les bendiga. señor. Feliz día, papitos, hermosos. El día de los papacitos, como dice. Sí, que tenga un maravilloso, buen fin de semana, que tenga un feliz Día del Padre, muchas, muchas bendiciones. Muchas gracias. Feliz día, bendiciones a todos. Y a todas mis compañeras, besos y abrazos a la distancia. Perlas bellas, Dios me las bendiga. Bendiciones Bendiciones para todas. Padre a los papitos. Marixa, bendiciones, bendiciones. Que esos papitos sigan muy rodeados de estas mamacitas que tienen al lado. No. También que cumpleaños. Bendiciones.